Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de hoy, al 3 de junio de 1936. Y vamos a iniciarlo, pues como hacemos siempre, marcando nuestra línea editorial. La actualidad del día está centrada en la Comisión de Actas del Congreso de los Diputados, que ha dado por buenas las actas que le fueron presentadas, pese a las numerosas irregularidades que contienen. Pueblos donde hay más número de votos que personas censadas, denuncias de violencias y coacciones a los electores. La actual ley electoral prima exageradamente al ganador, cuya victoria fue por unos exiguos 200.000 votos. El Frente Popular ha querido obtener con malas artes una mayoría holgada de cerca de 300 diputados. Las malas artes han consistido en favorecer sistemáticamente al candidato Frente Populista en cada una de las actas en discusión y allá donde se ha repetido la elección, como en Cuenca, barrer a los derechistas aceptando actas manifiestamente manipuladas. Esto tiene un coste y se llama credibilidad y legitimidad democráticas. La República, si quiere ser duradera, ha de ser república sin más, sin adjetivos, no un monopolio permanente de la izquierda. Si las derechas no se sienten respetadas y con posibilidades de volver algún día al gobierno, es previsible que se echen en brazos de soluciones más drásticas. Léase fascismo o dictadura militar. La culpa de ello será de la izquierda. Y vamos ya con nuestra primera noticia publicitaria antes de iniciar el repaso a la actualidad nacional. Depurativo Richelet previene contra el cáncer. Con el amparo científico de los descubrimientos del eminente biólogo Dr. Delbet, quien ha demostrado en la Academia de Medicina francesa que el cáncer tiene tendencia a desarrollarse en los organismos pobres de magnesio, hemos reforzado la fórmula del Depurativo Richelet con sales halógenas de magnesio, preventivas contra el cáncer. Llamamos la atención de la clase médica y del público en general sobre el enorme valor terapéutico que, con esta adicción, adquiere el Depurativo Richelet para las personas predispuestas a la degeneración morbosa de sus tejidos. Bueno, pues vamos con la información nacional en Radio Universal. Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano, diputado de Renovación Española, denuncia que a José Antonio Primo de Rivera se le han arrebatado más de 20.000 votos en la Comisión de Actas que revisa la repetición de las elecciones en Cuenca. Pero no acaban aquí las irregularidades, pues se silenció la proclamación de José Antonio Primo de Rivera como candidato. No se permitió a los falangistas hacer propaganda de ningún tipo, ni tampoco nombrar interventores en las mesas electorales. Además, se soltó a 3.000 pistoleros por los pueblos de Cuenca para intimidar a los votantes de derechas. En una mayoría de localidades de la provincia de Cuenca, nadie ha emitido, atención, un solo voto a favor de las candidaturas de derechas. Ello es simplemente impensable, por mucho temor que hubiera entre los votantes en un territorio de arraigada tradición conservadora. A efectos prácticos, esto representa que Primo de Rivera y el monárquico Goicoechea se quedan sin acta de diputado. 2 incordiantes menos en la Cámara, pensarán algunos obtusos frente populistas. El diputado de la Ceda, Jiménez Fernández, dice que increíblemente en muchos pueblos de Cuenca no aparece ni un solo voto de derechas, puesto que algo parecido ocurrió en Granada y se anuló entonces tal elección. Por las mismas razones habría que anular la elección en Cuenca por segunda vez. Pero esto es una vana esperanza. Y nos alcanzan de redacción la última hora sobre el Congreso del Partido Socialista y el sector extremista del PSOE, que promueve la celebración inmediata, como les hemos anunciado, de un Congreso extraordinario del partido para renovar totalmente la ejecutiva
eliminando a sus rivales prietistas. La ejecutiva que proponen estaría presidida por Francisco Largo Caballero, con Álvarez del Valle de vicepresidente, de Francisco como secretario general y Santiago Carrillo de vicesecretario. Se devuelve a la Generalitat Catalana las competencias de policía y orden público que habían sido suspendidas tras la revolución separatista en Barcelona en octubre de 1934. Y antes de abrir nuestra página de información internacional, vamos a otra noticia de publicidad en Radio Universal. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Cuide su boca, cuide su salud. Crema dental Listerine. Y en cuanto a la información internacional que les anunciábamos antes de la última noticia publicitaria, nos acercan nuestros compañeros de redacción la última hora procedente de Hispanoamérica. El presidente de Nicaragua, Juan Salasa, se ha rendido al general rebelde y jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, quien ha formado un gobierno revolucionario en este país. Y hasta aquí nuestro boletín informativo en Radio Universal. Lo vamos a despedir, como hacemos siempre, con una melodía musical de nuestra selección, que esperamos, también como siempre, que sea de su agrado. Gracias, amigos. Adiós. Y con prisa por dejarte yo me fui por los caminos, con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir. Y al momento Bueno, pues aquí estamos, queridos amigos, aquí seguimos. Estábamos en el 3 de junio de 1936 y nos acabamos de trasladar al 3 de junio de 2019. Y para explicarnos todo lo que nosotros les hemos contado en el noticiario 1936, hace nada, unos segundos, vuelve a estar con nosotros Teresa Cid. Muy Buenas bienvenida, tardes, Teresa. muchas Un placer gracias tenerte por la nuevamente invitación. con nosotros. Gracias. Teresa Cid es profesora de Historia del Pensamiento Político en la Universidad CEU San Pablo. Vamos a comenzar, Teresa, si te parece bien, por perfilar la personalidad del conde de Vallellano, de Renovación Española. ¿Quién es este personaje? Este personaje en realidad era conde consorte, era también marqués de Covarrubias de Leiva. Estamos hablando de Fernando Suárez de Tangil, que fue, él entró en política un poco de la mano del maurismo. En 1920 fue elegido diputado por Madrid y después, durante la dictadura de Primo de Rivera le nombró alcalde de Madrid, que fue un buen alcalde de Madrid, por cierto. En las elecciones locales del 31, que dieron lugar al derrocamiento al cambio de la monarquía por la república, él se había presentado a esas elecciones y obtuvo el acta de concejal, y aunque su partido no podía competir con otros partidos que tuvieron mucha mayor representación, pero sí que llama la atención el papel que hizo en ese momento desde la Alcaldía de Madrid. Eran tan interesantes sus intervenciones en el ayuntamiento que a veces eran retransmitidas por radio, se seguían con muchísimo interés. Después, amigo personal de Alfonso XIII, Fernando Suárez de Tangil pertenecía a Acción Española, pero desde ese partido político van a fundar con Antonio de Goicoechea Renovación Española, que va a ser el partido monárquico conservador, que aglutine a la alta sociedad española, un partido que, aunque tuvo pequeña representación en las Cortes, pues fue un partido importante donde, alrededor de este partido había grandes figuras de las que después en gran parte echó mano también Franco, después de la Guerra Civil. Me estoy refiriendo a intelectuales sobradamente conocidos como Ramiro de Maeztu, Pedro Sáenz Rodríguez, de la Vega, Semprún, etc. Entonces era un partido, digamos, minoritario, pero de un gran peso. El conde Vallellano fue diputado por Palencia, elegido tanto en las elecciones del 33 como en las del 36. Y este partido, donde él era vicepresidente, el presidente fue Goicoechea, después va a ser, cuando viene del exilio Calvo Sotelo,
que era un hombre pues, de un carisma natural, va a estar liderado por Calvo Sotelo, que aunque en las elecciones del 36 este partido tuvo muchos menos diputados que la CEDA, sin embargo él se convirtió en el líder natural de la derecha y bueno, pues todos sabemos sí, los trágicos, el trágico final de su vida, pero le correspondía por derecho pues ese liderazgo de la derecha. Y Calvo Sotelo para las elecciones del 36 abogó mucho, bueno, los monárquicos en general, por la unión de toda la derecha y sabemos que eso no pudo lograrse y bueno, pues por una parte estaba el Frente Nacional, que tenía un discurso muy de alertar contra los peligros de la revolución y después el Bloque Nacional que lideraban estos monárquicos, ¿no? Pero el partido tiene pues sin duda un papel durante la Segunda República. El conde Vallellano después, una figura pues apreciada por Franco, le nombró ministro de Obras Públicas, fue presidente del Consejo de Estado, era un gran jurista, por eso fue académico de número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde por cierto en el discurso de aceptación él habló de que en realidad faltaba un ideario, un programa político en el régimen y eso parece ser que no sentó muy bien al generalísimo. Bueno, fue una persona pues culta que hizo su aportación en este partido donde él no fue el líder indiscutible fue sin duda Calvo Sotelo y Goicoechea como fundador del mismo, pero es una figura pues interesante. Y bueno, pues un gran orador también, un magnífico jurista, un personaje interesante. Muy importante, sí. Conde Vallellano. Teresa, ¿por qué a los falangistas se les impidió hacer campaña electoral e incluso llevar interventores a las mesas de los colegios electorales? Así se les hurtaron nada menos que 20.000 votos. Bueno, Falange estuvo, como sabemos, era un partido, digamos, que minoritario. Es verdad que José Antonio Primo de Rivera intentó hacer una campaña pues, infatigable y, sin embargo, bueno, pues, se presentaban en solitario, eso bueno, pues, ciertamente no ayudaba tampoco y realmente hubo durante toda la República pues, un intento así como de alguna forma no solo se miraba para otro lado, sino que en gran parte se fomentaba pues, la violencia, el desorden, el caos. Cuando esto venía de mano de Falange, pues entonces ahí pues había un claro pues intento de boicotear a este partido y de alguna forma de mantenerle al margen de la legalidad, ¿no? Después hay que recordar también pues el desgraciado asesinato que se produce el 11 de marzo del 36 por un militante falangista, donde es asesinado un catedrático de Derecho, Jiménez de Asúa, y el juez que procesa a este militante y a dos cómplices por el asesinato, pues a su vez es asesinado a las 48 horas, y bueno, pues esto hace que el partido Falange sea ilegalizado, sus dirigentes detenidos. Bien, es verdad que al mes siguiente, tanto el Tribunal de la Audiencia de Madrid como el Tribunal Supremo, un poco más adelante, en el mes de junio, declararon que la doctrina de Falange era perfectamente compatible con el marco constitucional y, por tanto, se declaraba sin efecto la ilegalización que se había producido. Sin embargo, José Antonio Primo de Rivera permaneció en la cárcel, condenado a 9 meses, que fue condenado por tenencia ilícita de armas. Encontraron en su casa 3 revólveres y bueno, pues ya sabemos que no salió de la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el ambiente que se genera en torno a
a Falange, que después va a tener un papel decisivo en los primeros meses después del alzamiento. También muchísimos jóvenes desencantados, jóvenes pues vinculados a familias y al ambiente, digamos, más conservador de la derecha. Muchos jóvenes van a pedir ser afiliados a Falange. Muchísimas gracias, perdón, Teresa Cid, por haber estado un día más con nosotros en Noticiario 1936. Les garantizo que volverá Teresa Cid en próximos programas, en próximas ediciones, y a todos ustedes, pues hasta mañana, amigos. Muchísimas gracias. Adiós.